Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Charlas de Café y algo más. Esta noche, programa en vivo. Hoy, martes, día central del aniversario de elevación de pueblo a villa y el reconocimiento como capital de la provincia de la Convención a la ciudad de Quillabamba. Invitado especial esta noche, Rando Lascarza, convenciano de pura cepa y terco, como muchos de los pocos que quedan en la convención, de dejar sus huesos en esta parte de nuestra patria. Randall, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por aceptar esta conversación. Buenas noches, Ever. Muchísimas gracias por la oportunidad. Son oportunidades que nosotros hemos visto, que has permitido que personas que han nacido en esta tierra, se han logrado en esta tierra, han tenido la oportunidad pues de tener una charla, tomando una taza de café, y revivir las experiencias, las vivencias desde hace muchísimos años, desde la niñez, y eso permite también, de cierta manera, tomar en cuenta el trabajo que se ha realizado durante años de muchas personas que han contribuido a que nuestra provincia, nuestra ciudad, esté en el nivel en el que está, en el que debería estar también. Y permíteme también saludar a nuestra ciudad por estos 98 años, una ciudad que ahora es capital de una provincia y seguramente más adelante será capital de un departamento, que es el sueño que todos anhelamos. También permíteme saludar a la cooperativa José Olaya, que ha cumplido 50 años, gracias al esfuerzo de sus socios, de sus agricultores, que han permitido que esta empresa enrumbe de una mejor manera y tenga los éxitos que hoy día estamos viendo. Siempre a la disposición de ustedes. Bueno, estamos con una taza de café. Yo cometí el error de ponerle azúcar porque sé que hace mucho tiempo tomas café sin azúcar. Pero en esencia, Rando Lascarza, ¿de qué está hecho? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde nació fundamentalmente? Bueno, nosotros hemos nacido acá. En Quillabamba. Mis padres, por parte de mi mamá, mis abuelos, por parte de mi mamá, son de Quillabamba. Somos de la familia Camacho. Mi papá es de Apurímac, de Curahuasi, y mi abuelo también curahuasino. Ellos trabajaron en el Valle de Cosnipata, donde él fue administrador de unas haciendas, y con esas experiencias se vino mi abuelo acá juntamente con mi papá en los años 50 y tantos, y bueno, fueron beneficiarios, se adjudicaron 7.8 hectáreas más o menos de reforma agraria en la zona de Vilayo, y ahí empezaron a trabajar en el tema del café. ¿Tu abuelo es el beneficiario de la reforma agraria? No, mi papá. ¿Tu papá? Mi papá. ¿Y tu abuelo cómo es que viene con tu papá? Él lo acompaña a mi papá. Mi abuelo trabajaba como administrador en unas haciendas de cañaverales, producían alcohol, trago en Cosnipata, en grandes haciendas de familias muy renombradas como son los Lizárraga y otros, que ya no recuerdo. Entonces lo acompaña a mi papá pues bueno, se enamora de una quillabambina,
y de esa manera se queda en Quillabamba. Pero él viene con la esperanza de hacer patria en esta parte del Perú, Así o fundamentalmente viene como un aventurero y a probar suerte. No, ellos, bueno, deciden, se casan, formar hogar, y de esta manera también en la zona de Aguilayo, por parte de mi abuela, tenía unos terrenos, y adyacentes a estos terrenos había pues unos terrenos libres, y logran la adjudicación desde forma gratis, y bueno, se instalan y empiezan a trabajar el café. O sea, tu mamá en realidad lo atrae a tu papá para quedarse en Aguilayo. Así es, entonces ahí empiezan a trabajar, ahí hemos nacido nosotros, hemos vivido nuestra infancia en Aguilayo, en estos terrenos donde se ha trabajado café, y bueno, nosotros hemos seguido con este cultivo del café, Aguilayo, y por eso que llevamos en la sangre la esencia del café, ¿no? Nosotros estamos convencidos que el café es un cultivo bendito que se ha adaptado muy bien a estas tierras, y de esta manera pues seguimos también trabajando, mejorando, aportando en el tema del café. ¿Tú naces en Aguilayo o naces en Quillabamba? No, en Quillabamba. En el hospital. En el hospital, sí, así es. Pero tu primer recuerdo te traslada inmediatamente a Aguilayo. Nosotros toda la infancia hemos vivido en Aguilayo, hasta entrar a la escuela, ¿no? Entonces, hasta los 5 años hemos tenido una vivencia directa con la propiedad, con la tierra, con los quehaceres, y por eso es que nosotros estamos identificados mucho con el campo. Y posterior a ello, bueno, ya la escuela, el 701, vengo a transición, ¿no? Al 701, y empiezo a estudiar la primaria y después la secundaria, una parte en el Manco Segundo y la otra parte en Cusco. Claro, el estar en la escuela, el venir del campo a la ciudad para la escuela es una ruptura, es un quiebre. Eso es lo que sucede, ha sucedido, sigue sucediendo, Ever, en el campo. Mira, traslademos a otro punto. Nosotros, yo igual, también me caso el año 83, con mi esposa, hemos vivido en el campo, hemos estado los años donde hemos tenido los hijos, y con ellos hemos hecho una vivencia en el campo, igual en el sector de Aguilayo. Pero después ya los chicos tienen que ir a la escuela, y los padres quieren una mejor calidad de educación, y se vienen a la escuela y ellos estudian en la escuela, el colegio y a la universidad. Entonces, ¿qué sucede? De que en algún momento tú te has iniciado solo esta actividad en el campo y te vas quedando solo también. Así es. Ahora nosotros estamos solos, y tú sabes, pasa el tiempo, pasan los años, y uno siente la pegada. Solo recibe la visita, vamos, no de los hijos, de los nietos. Sí, de es los nietos. Es cíclico ese tema, y en verdad te estás poniendo en tapete algo que le está pasando al campo, algo que le está pasando a la agricultura. Se está envejeciendo, sí. No hay un retorno, no hay una renovación. Los hijos muchas veces han estudiado carreras que no están relacionadas al campo, y prácticamente no se quiere ya saber nada con el campo. Entonces estamos equivocando la metodología de enseñanza a nuestros hijos, es decir, no estamos asegurando la continuidad de algo que hemos ido construyendo. Mira, desde el momento en que la educación no está proyectada a fortalecer y buscar la sostenibilidad de la actividad agraria, al no implementar adecuadamente los centros educativos rurales, las escuelas, los colegios rurales, nosotros ahora vemos de que hay un abandono. Hay centros educativos que tienen una muy buena infraestructura, sin embargo hay muy poca cantidad de alumnos. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a formar a los que van a retornar al campo, o a los que van a vivir en el campo, o a los que van a desarrollar una profesión ligada al campo, para que el campo sea sostenible? Si tú ves el campo, es preocupante, porque bueno, nosotros hablamos con experiencia, hemos recibido muchas pasantías en la finca, y el 70-80% de las personas que vienen a la pasantía ya son personas de edad, son personas que ya han pasado, han cumplido su ciclo de vida. Entonces tú deberías ver gente joven, gente con ganas de aprender, gente con ganas de experimentar. ¿Para qué? Para que ellos puedan seguir con esta actividad, pero lamentablemente no se ve eso. Entonces eso demuestra de que el campo se ha envejecido. Está envejeciendo, se ha envejecido, abandono. No hay una renovación. ¿Significa que vamos a cerrar un ciclo? Así es. Ahora, bueno, estamos viendo también con estos recortes presupuestales, 10 años que hemos dado una oportunidad, o la gente se ha beneficiado de la oportunidad de trabajo que han generado los gobiernos locales, ha habido una migración del campo a la ciudad, pero ahora estamos retornando al campo también.
Hay jóvenes que están retornando al campo, pero a un campo pues abandonado por muchos años, descapitalizado, con problemas de enfermedades, con producción, con cambio climático. Con un cambio climático que te obliga a reacomodos. Así es, no permite, digamos, hacer los trabajos que se hacía hace años. Entonces hay un serio problema, sin embargo la gente está regresando. Entonces esto va a crear un problema social que más adelante se tendrá que asumir de alguna manera. Volviendo al tema de Rando Lascarza y sus inicios en la escuela 701, ¿tú venías los días lunes de madrugada con papá y mamá? ¿O así es. permanentemente te quedabas? No, nosotros veníamos los lunes, teníamos un vehículo y si no había el vehículo en cargo de servicio, y el día viernes al mediodía dando las clases. Bueno, antes yo he estudiado todavía hasta en la tarde, ya, hasta las 5 de la tarde, hacíamos mañana y tarde. Entonces terminando a las 5 de la tarde estábamos retornando al campo. Entonces estábamos el sábado y domingo, pero con tareas definidas también en el campo, ¿no? Había que alimentar a los animalitos, atender algunos cultivos, la huerta y actividades propias de niño que como tarea te asignaban, parte de tu formación. Proceso de formación. Claro. Y bueno, en ese entonces no había pues también la televisión, no había esas cosas que se distraía. Entonces, por propia necesidad de utilizar el tiempo, tú te dedicabas también a eso. Claro, formando. La máxima evasión que tú podías lograr era a través de un libro, a través de una revista, que también hay que decir, había en casa. Había en casa, en las noches, el problema nuestro era que no teníamos luz. Definitivamente era un problema, y a partir de las 6 de la tarde uno tenía que hacer una actividad, en este caso la lectura. Nosotros hemos leído bastante, hemos leído en Lamparín, en Mechero, en Petromar. Vela. En Vela, sí, cierto. Y nos hemos dedicado a leer muchos libros, también revistas. En ese entonces había muchas revistas, había los bolsilibros, ¿te acuerdas de Marcial? La Fuente Estefanía. Yo hasta ahora tengo más o menos unos 300, 400 libritos. ¿Ah, sí? Sí, ¿Podemos volver a revisar esos libros? Claro que sí, tengo selecciones. Ajá. Que mensualmente comprábamos las selecciones, y tengo una colección también de pero vamos, yo quiero recuperar algo, y ahí de paso rendir homenaje a tu padre y a mi señor padre. Creo que ellos tuvieron el tino suficiente como para poder decir, a este tipo lo voy a formar, pero si lo formo solo físicamente en determinadas costumbres y no hago que cultive la pasión por la lectura, no lo voy a cultivar integralmente. Ahí hay que reconocer que papá y mamá hacían el esfuerzo por venir y siempre pasar por el puesto de periódicos. No, teníamos en la Plaza de Armas, yo recuerdo cuando todavía no había pavimento, recuerdo el puesto del kiosco en la Plaza de Armas, y teníamos la tarea de ver de que teníamos que ir a esperar la llegada de los periódicos en la noche, y muchas veces quitonearnos también con la gente porque llegaba un número reducido y todo el mundo quería comprar el periódico, y nuestra obligación, como que estábamos en Quillamba, era de comprar los diarios. ¿Para qué? Para enviar a la chacra para que papá pues pueda informarse, ¿no? de las noticias, de lo que sucedía. Entonces, el hábito por la lectura sí ha sido parte fundamental de la formación. En base a ello nosotros hemos también estudiado libros técnicos, guías y todo ello, ¿no? Y bueno, ahora que recordamos la niñez, también permíteme contarte una experiencia que nunca se me va a borrar de la mente. Es de que nosotros, como éramos, o era el varón, ¿no? el hijo varón, hemos acompañado constantemente a mi papá. Claro. En la formación de las cooperativas. Él formó la cooperativa Tupac Amaru, y todo ese proceso en Ministerio de Cultura. Pero vamos, las gestiones. para los chicos que quizás hayan olvidado y que creen que Rando Lascarza es el líder de la familia Ascarza, ¿cómo se llamaba tu papá? Mi papá, León Isaías Ascarza Vergara, ¿no? Claro. Sí. Fundador de Cocla. Fundador primero de una cooperativa que era Tupac Amaru. Después se fundó Cocla, se fundó la Federación de Cafetaleros, ¿no? La Federación de Cafetaleros, en Cocafé. De ese fundó Credinca también. ¿De dónde surge este don por el liderazgo de tu padre? Dicen que las personas, los líderes nacen, pero también yo creo que se hacen por la necesidad propia de una comunidad. En ese entonces estábamos en un proceso de reforma agraria, había la necesidad de que los hacendados pues transfieran también terrenos que reivindiquen a los parcelatarios. Vamos, necesidad de un cambio. O sea, hemos tenido la suerte de vivir un proceso de transformación de la relación económica en el campo. Sí. Y ahí tu padre fue uno de los líderes. Así es, entonces todo eso ha tenido un proceso, y también he sufrido la parte, digamos,
negativa de cuando es una persona, cuando es líder en un momento donde hay intereses de que enfrentaron, que en este caso los hacendados. Entonces también hay la coyuntura de que hay un líder que intenta hacer una reforma a través de las guerrillas y por eso involucran a los directivos de todo, ¿no? Coyunturalmente. Y mi papá también ha estado pues detenido, inclusive yo recuerdo perfectamente dónde funcionaba la PIF, acá en Independencia, en donde es la familia Estrada. ¿Por qué lo recuerdas? Porque yo iba acompañando a mi madre, que llevaba los alimentos. Porque detuvieron a tu papá. Estuvo detenido mucho tiempo. ¿Exactamente la fecha, te acuerdas? ¿El periodo? Fue más o menos el 66, sí, más o menos 66. ¿Por qué razón lo detienen a tu papá? Porque lo vinculan, ¿no? Lo vinculan con las luchas, el liderazgo, las cooperativas, los sindicatos, y todo eso coyunturalmente se va gestando para esta reforma y la lucha de la tierra, ¿no? Y todo eso se involucran, pues, y de esa manera detienen a mucha gente y los llevan inclusive al Cusco, y bueno, es toda una historia que hay que contar, seguramente habrá otro momento. Es una historia muy, muy interesante. Muy pocas personas conocen, o las personas que conocen ya también se han ido, y la historia se va quedándose en el olvido, y bueno, habría que hacer un intento también de recuperar la historia verdadera, cómo fue todo ese proceso. Bueno, entonces nosotros hemos estudiado en el 701, como te digo, de ahí en el Manco Segundo y finalmente en La Salle. ¿A quiénes recuerdas del colegio 701? ¿Quiénes son tus compañeros? Profesores, a nuestras profesoras. Mi primera profesora en transición, yo estudié transición, esa vez se estudiaba transición, fue la profesora Aide Caramillo de Murillo, que actualmente está en Quillabamba, tiene ahí una boutique. Yo la recuerdo mucho a ella fue transición y primero estuvimos con ella. En segundo de primaria estuvimos con la profesora Emma Castañeda, ¿no? De la familia Castañeda. En tercero de primaria estuvimos con la profesora Betty Chacón, ¿no? Y cuarto y quinto estuvimos con el profesor Ernesto Béjar. Ernesto Béjar. Profesor que nos ha ayudado mucho en la formación en la niñez. Con él hemos hecho inclusive los Boy Scouts, los partidos de fútbol, las manualidades, el arte, la música, la danza. Todo ello ha sido parte de la formación de ¿Siempre Randall tuvo esta sobriedad que hoy lo caracteriza? ¿O fuiste palomilla como todos? No, yo desde transición, todos los años he sacado un diploma del primer puesto y en algunos casos segundo puesto. Disputaba el primer y segundo puesto con mi compañero, que ahora es el señor alcalde, Alfredo Aragón. Con él hemos estudiado la primaria, hemos tenido el gusto de compartir muchas vivencias y parte de la secundaria también. Entonces él también igual sacaba el primer, segundo puesto, pero él estudiaba en otra clase. Yo estudiaba en la A y él estudiaba en la C, ¿no? Y de esta manera hemos tenido una vivencia. Esta sobriedad, entre comillas, o voy a usar la palabra exacta, esta osquedad, son bastante oscos ambos. O sea, no eran juguetones, no eran traviesos. A veces al alcalde, por ejemplo, le noto algunos actos de travesura. A ti, de vez en vez te veo, pero un poco como que siempre mantienes una sobriedad. Sí, siempre hemos sido reservados porque, a ver, ¿cómo te explico? Cuando uno se dedica, en ese caso nosotros, bueno, los papás nos decían, te estás yendo a la escuela, tienes que estudiar, tus notas tienen que estar siempre las mejores, ¿no? Las mejores. Entonces tú lo tienes desde niño, desde chiquito, lo tienes en mente de que tú tienes que responder. Y si está entre tus posibilidades y en ese momento tú ves de que es fácil agarrar un libro, estudiar y se te graba en la mente y tú estás dedicándote a ello, ¿no? Entonces más te dedicas a los estudios también, ¿no? Y lo propio también hizo Wilfredo, ¿no? Jugábamos fútbol, yo jugaba fútbol, Wilfredo también jugaba bastante fútbol, yo me malogré las rodillas y ahí dejé el fútbol. Entonces una anécdota, por ejemplo, muy, muy, muy bonita es cuando en quinto A, quinto B y quinto C, yo estudiaba en quinto A con el profesor Béjar, Wilfredo en quinto C con el profesor Olivera, con el famoso Huacachuta, ¿no? Entonces se hizo un concurso religioso, Conozcamos la vida de Jesús, del Nuevo Testamento, organizado por la parroquia. Se difundía los sábados, fue un concurso a nivel de provincia, de niveles de escuela, de quinto, primaria. Y durante mucho tiempo se hizo el concurso y finalmente quedamos finalistas, quinto A,
y quinto C. Y hicimos la etapa final y bueno, nosotros ganamos el concurso, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, queda en la mente porque todos, el equipo, nos dedicábamos a leer pues el Nuevo Testamento y a revisar datos, a contrastar información y tratar de ganar, ¿no? Entonces todas esas vivencias se mantienen y lo importante es eso, ¿no? De que siempre hemos estado tratando de contribuir en algo más dentro de la familia, con la respuesta en los estudios, con la contribución propia, ¿no? Entonces un poco la palomillada o salirse de ese esquema no ha sido con nosotros, ¿no? Claro. Además de estos acompañamientos, yo diría generalmente involuntarios de mamá a mamá hacia verlo a papá, en este proceso de creación de las cooperativas, imagino que también había un niño interesado en ver ese nuevo mundo que se estaba gestando. Así es. Por el mismo hecho de haber acompañado, estar presente en asambleas multitudinarias, en asambleas donde entra el gobierno de Velasco, ¿no? Y como representantes de los ministerios, todo, empiezan a copar los militares, ¿no? Y ellos vienen, son los asesores, los que están a nombre del Estado, tratando de también ver la forma de que todo este esquema relacionado a una nueva reforma, un nuevo gobierno, tenga resultados, ¿no? Entonces se van creando instituciones como EPSA y otras que tratan de apoyar pues el sector cooperativista, ¿no? Y de esta manera pues se ha participado en muchas reuniones, hemos estado siempre juntos y de eso va quedando también, porque yo termino el colegio, regreso aquí a Bamba y me dedico ya a trabajar en el mismo sitio en Aguilayo y lo primero que hago es incorporarme a mi cooperativa, la cooperativa Aguilayo, que se forma el año 80, yo fui parte también de los socios fundadores y desde ese entonces en esta cooperativa hemos trabajado bastante. Pero volvamos al tema, terminas la escuela, pasas al colegio Manco Segundo. Al Manco Segundo. ¿Cuántos años estuviste en el Manco? Estuve primero, segundo y tercero. Tercero. ¿Por qué optas por irte a Cusco? Por una cuestión de familia coyuntural que en ese momento, bueno, de acuerdo a las circunstancias se produjo. Entonces yo fui al Cusco, me presenté al colegio La Salle, prevé un examen, logré ingresar y estudié en La Salle el cuarto. Tan mal alumno no fuiste en el Manco, porque para lograr un cupo en La Salle se necesitaba una buena formación. Sí, y tenía que dar un examen, ¿no? Entonces ingresamos y terminamos ahí. ¿Y no te significó un choque? Definitivamente sí. Podría decir que con las justas logré el examen de ingreso a La Salle. Después había presión de los profesores del mismo colegio de poder yo igualarme, como se dice, ¿no? Porque de un colegio estatal a un colegio privado hay mucha diferencia. Siempre hay una diferencia. Hay bastante diferencia. Hay mayor exigencia, mayor interés en los estudios y mayor resultado. Con decirte que nosotros en el Manco Segundo dábamos los exámenes, creo que las libretas nos entregaban trimestralmente, en La Salle era mensual. ¿No? Todos los meses te daban tus libretas y en un acto público delante de los alumnos leían tus notas. Era una formación muy diferente, ¿no? Diferente, que también ha permitido que nosotros logremos cierta madurez también en cuanto a formación. Entonces yo recuerdo el colegio del Manco Segundo, a los profesores, por ejemplo, al profesor Ochoa, al famoso Wang Yu, el profesor Ugarte, no sé si te acuerdas, al profesor Maní también, pues, al loco Maní. Loco Maní, ¿no? Y al profesor Paco también, que era un muy buen profesor, era profesor de matemáticas, el profesor González, y así hay un número de profesores pues que siempre en esa etapa de la vida son los asesores, son los líderes, y son los que marcan, formar, son los modelos que va siguiendo. Los modelos, es el ejemplo, ¿no? A propósito de modelos y ejemplos, siempre los que se han sentado allí y que han vivido una generación como la tuya, me han hablado de sus visitas permanentes al río Vilcanota para camarear. ¿Tú has camareado alguna vez? Sí. Antes el río Vilcanota no tenía ese aspecto que ahora tiene, que está totalmente lleno de arena. Tenía mucha vegetación, tenía limoneros en todas las orillas, había cultivos de plátanos, mangos, y nosotros íbamos a camarear, llevábamos unas cámaras y también llevábamos unas adicionales que le hacíamos encima de 2 cámaras, una especie de balsa, y sacábamos pues plátanos, limones, todo lo que había. Hacía el mercado ahí. Era la palomillada, claro, ¿no?
Y la poníamos en la balsa y el grupo bajaba con la balsa y tipo de esas películas que en ese entonces se veía. Y era una experiencia muy, muy interesante. Porque nos íbamos hasta Beatriz, más o menos, y de ahí bajábamos todo. Cosechando, jugando y todo eso, ¿no? Sí, hay unas bonitas experiencias. A propósito de películas, ¿tú ibas al cine acá? Mira, al cine. Bueno, una de las cosas que siempre me ha gustado es el cine, ¿no? Hacíamos cola, había policías, porque las películas llegaban y la gente esperaba. Mira, no había televisión. Primero vamos, exacto, no había televisión. Un medio de diversión. Entonces era el cine, eran 2 cines, el de Aranzábal y el de Abusada. Entonces las películas se publicitaban, duraba una semana, se cambiaba creo que los jueves. Y se hacían colas, había peleas y te vendían una sola entrada por persona. Era un logro ingresar a una película, ¿no? Pero en ese entonces, ¿qué sucede? De que nosotros producíamos en Yanay leche, ya la actividad ganadera lechera, y yo traía la leche, distribuía la leche, vendía, y a las 8 más o menos, 7:30 terminaba de vender leche. Y tenía un amigo ahí, pareja, Delio. Ya. Delio. Delio. Ajá. Él era el que proyectaba el operador. Entonces nos hicimos amigos y yo iba a ayudar. Ya. Yo era su asistente. Ahí eran unos carretes que había que rebobinar y poner, bueno, todo. Entonces iba, pues, pero el compromiso a terminar era de que yo tenía que ir todas las noches. Ya. Y tenía que ver la película 7 veces. 7 veces. Entonces eso también era bastante tortuoso, pero bueno, pues pero siempre no había cola y estaba ahí y tenía la película, ¿no? Pero vamos, para que la gente entienda cómo era antes el cine era una secuencia de fotografías. Claro. Que iban a una velocidad que te mostraban. Y tenía unos quemadores, unos carbones, que en este caso se malograron y tenías que aproximar manualmente. Entonces terminaba el carrete y había una transición hacia el otro carrete. Y ahí se decía, no, corte, la película silbaba, los zapateaban y creían que se había cortado, pero no era así, pues no. Pero bueno, todo eso se ha vivido. Es o sea, época muy, esta muy experiencia bonita de mirar el mundo en imágenes, ¿te gustó? O sea, ¿eso te atrae hacia esa pasión del cine? Yo pienso que por ser la única distracción que teníamos, ¿no? Yo cuando voy a Cusco, por ejemplo, siempre he ido al cine. Matiné, cine. Ahora también, ahora que felizmente... Ahora sí, es distinto ver la televisión y es distinto ver el cine. La misma película es definitivamente diferente. Ver en cine es espectacular, y si la misma película tú la ves en VH, mejor dicho, en DVD, entonces es una defección, así podría yo decir, ¿no? Pero bueno, esa ha sido una parte de la vivencia. Pues sí, igual en el cine Abusada también íbamos, hacíamos cola, peleábamos y era todo un drama entrar a un... Pero en verdad no cortaban las películas, porque una de las razones que pues, yo he tenido la suerte de estar, lamentablemente, mi adolescencia en Cusco, creo que he visto 2, 3 películas en Quillabamba y siempre era famoso cuando decían, ¿para qué vas a ir a ver esa película si la vas a ver la mitad? La van a cortar. Y en verdad pareciera que no entendíamos que había un proceso de transición, porque los carretes, o sea, la película no venía en un solo carrete. No venía en un solo, venían en 7, 8 carretes, venían en sus cajas y había que sacar y rebobinar, porque las películas se habían proyectado en la noche anterior y había que rebobinar mientras se proyectaba la película, ¿no? Pero yo pienso que el corte más viene por la tecnología de ese entonces, que estos cines tenían una tecnología muy, muy atrasada y las películas eran muy gastadas, también muy viejas las cintas, y posiblemente eso era lo que sucedía, ¿no? Claro, y tú mirando la película desde el lugar de donde se proyecta y sintiendo que la gente zapateaba, pifeaba, y ¿qué decías tú? Decías, están locos estos patas. Bueno, tú aceptas, porque no hay otra explicación que dar tampoco. La tienes que dar finalmente. Si tú eres consciente de que lo que está sucediendo no es como dice afuera, y eso era un momento pasajero, rápido, muy rápido, porque se proyectaba la otra cinta y ya está, ¿no? Se completaba la proyección. Claro, pero también quizás era el gusto de zapatear, de pifear, de romper un poco la monotonía, pero fundamentalmente el sopor que generaba la concentración de la gente, porque, discúlpame, ir al cine era para ver una buena película, pero fundamentalmente para un ejercicio de transpiración. Mira, la gente trabaja todo el día, llega en la noche y dice, ¿qué hacer en ese entonces? El periódico sí, pero eso es momentáneo.
Pero el cine es la única diversión. Las películas que se publicitan, tú sabes, una película, por buena o mala, de acuerdo a la publicidad, genera expectativa. Y todo hasta la película mala se podía ver porque había buena publicidad. Yo he llegado a ver como una de las últimas películas, por ejemplo, Rambo, en el cine Aranzado. Y Rambo era espectacular, la Rambo 1 que llegó, y acá creo que se proyectó como 15 días, ¿no? Porque las colas eran inmensas y todo el mundo quería estar en el cine y ver en el cine, ¿no? ¿De qué se trataba? Porque finalmente, tecnológicamente, la película estaba bien lograda. Claro, para su momento, para su época, ¿no? Definitivamente, sí. Pero, a ver, después del cine, ¿había que ir a la pollería? ¿Había alguna pollería en la ciudad? No, había pollerías, a ver que yo recuerdo. No, pues no, porque... La heladería de la esquina sí estaba. La heladería sí. Los pollos ya es después, porque hay una transición. No teníamos la electricidad en principio, entonces traer pollos, se tenía que traer pollo congelado y era riesgoso, y se traía seguramente un número no el suficiente, y por eso no había riesgo, digamos, de hacer esta actividad. Además, esta lógica de consumir carnes rojas no estaba tan condenada. Por eso las es que carnes rojas se hacían colas en el mercado. Claro. En el mercado modelo, para lograr unos kilos de carne, se racionalizaba la venta de carne, y se hacían colas desde las 4 de la mañana para lograr comprar carne. Muchos íbamos a Echarati a comprar carne, y a otros distritos, Vilcabamba. Entonces, tampoco siempre ha habido una escasez de alimentos de esa naturaleza. Ahora es diferente, ¿no? Los tiempos han cambiado. Esa es otra ciudad, definitivamente. Randall, permítame ir a la pausa para volver con la segunda parte. ¿Por qué razón Randall decide hacer agricultura en Aguilayo? Luego opta por venderlo y asentarse en la zona de Mándor. Con esto volvemos en Charlas de Café y algo más, gracias a la cooperativa Huasquiña, cooperativa que a través de su café Machu Picchu permite que nosotros estemos con usted.